en este caso también voy a hacer una pequeña introducción en el contexto de, bueno, una introducción a la teoría de las comunicaciones y relacionando sobre todo con la parte de la capa física, ¿no? Que vamos a ver y el sistema de comunicación. Todo esto en relación, como lo mencionó Patricia, pues vamos a ir desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde la capa de red, capa de enlace y luego parte física. Creo que en forma general quizás la capa física y los contenidos que vamos a revisar de esta parte son quizás los que podrían ser un tanto desconocidos para ustedes o que no han sido tan profundizados, ¿no? En este caso tampoco tenemos un tiempo demasiado extenso para abarcar todo lo que se podría hablar al respecto, pero sí vamos a querer introducir algunas ideas y sobre todo algunas técnicas y métodos que se utilizan en las tecnologías actuales, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea. Eh, en forma general, bueno, ya nos habló Patricia un poco de la evolución de las comunicaciones, pero aquí tenía estas dos partes, sobre todo que es una comparación de cómo ha ido evolucionando la parte celular y la parte de comunicaciones de wireless LAN, ¿no? De WLAN, con su estándar, sobre todo el 802.11b, que es el que, bueno, este WLAN que todos utilizamos en casa y su estándar, ¿no? Si ven, luego también en la parte de la exposición o trabajo grupal que se ve denominado así, pues se va o se está pidiendo ahí el hablar un poco de esta historia y de los diferentes estándares que se han generado, tanto en la parte de redes celulares como de comunicaciones WLAN, ¿no? Pero si ven, lo que ha pasado es que, bueno, al inicio teníamos sobre todo en la parte celular, una serie de estándares que fueron generados por diferentes países o conglomerados de países, todo lo que es la parte de Asia, Europa, Estados Unidos también generaron sus propios estándares y lo que podemos ir viendo hacia la actualidad es el hecho y la necesidad de ir convergiendo hacia un único estándar, ¿no? Hasta pensar, bueno, estamos generalmente en implementación y dentro del país, en algunas partes con 4G, algunos todavía con la parte de 3G, las diferentes versiones, y en lugares rurales puede pensarse todavía que hay 2G, ¿no? Con GSM. Y ahora, y ya desde algún tiempo atrás, se está hablando fuertemente de 5G, la finalización del estándar y las primeras implementaciones del estándar como tal, ¿no? Y ahora mismo ya se empieza a hablar de qué debería tener el 6G, ¿no? Como una discusión. Es un poco, pero como ven, la idea acá es ir convergiendo hacia un único estándar unificado, ¿ya? Y en cuanto a WLAN, pues ha ido surgiendo también un avance en ese sistema, ¿no? Ha habido diferentes estándares hasta llegar a, bueno, luego ustedes nos van a comentar, quien le toque este tema, cuáles son las últimas versiones de comunicación. Pero, ¿por qué ponemos esto en comparación? Porque luego vamos a ver que, por ejemplo, en las diferentes capas que hemos mencionado, desde la parte de red, enlace de datos y sobre todo en la capa física, pues para todos estos tipos de comunicaciones y de estándares, sea celular, sea WLAN o sea otro tipo, pues son comunes en las técnicas y los métodos que se utilizan para, en este caso, propagar la señal inalámbrica, que es la situación, ¿no? Y técnicas como, por ejemplo, MIMO se están utilizando en ambas, técnicas como FDM, la compartición de los diferentes tipos de modulación, diferentes tipos de detección y codificación de las señales, son comunes a muchas de ellas, ¿no? Entonces, por eso el interés de estudiar. Generalmente los estándares van a estar evolucionando y cambiando muy rápidamente, como lo ven aquí en la línea temporal, cambian rápidamente y constantemente. Sin embargo, las técnicas y los métodos esenciales básicos se van manteniendo y van evolucionando mucho más lento. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento de esos métodos, esas técnicas, nos va a permitir comprender de mejor manera lo que se puede hacer en un sistema de comunicación y más aún nos va a permitir entender hasta dónde podrá llegar ese sistema de comunicación y también va a ser un poco transversal a las diferentes tecnologías que puedan existir, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia de estudiar un poco estos métodos y técnicas que se utilizan en las diferentes capas, ¿no?
hacia arriba hablaremos más de protocolos, de interfaces, de capas, pero hacia abajo también un poco de las técnicas y métodos, ¿no? Bueno, esto ya lo mencionó en los diferentes videos, ha habido una evolución desde en la parte de comunicaciones móviles, que la liamos bastante con la parte de comunicaciones inalámbricas, ¿no? Desde el contexto igual y propiamente desde los equipos de usuario también ha habido un cambio drástico y eso ha permitido también, ha ido incluyendo diferentes tipos de necesidades, ¿no? Si ven en las primeras versiones, pues la única necesidad era una comunicación de voz. Luego ya se fue implementando el hecho de una necesidad de comunicar datos a través de textos, por ejemplo, mensajes de texto, y luego ya cuando fue apareciendo los datos móviles, pues el hecho de tener una necesidad de comunicar ya otro tipo de información, videos, audio, multimedia, y eso ha ido llevando a que el usuario requiera una mayor cantidad, un ancho de banda mayor, una tasa de transmisión mayor, y ha ido evolucionando el sistema, ¿no? Entonces ahora generalmente lo que menos hacemos quizás es llamar por teléfono o enviar un mensaje de texto, ¿no? Con el teléfono. Y dentro de eso, pues en cuanto a redes móviles, hay diferencias en cuanto a demandas y lo que permite el ambiente y los servicios como tal, ¿no? En cuanto a demandas, podemos hablar en relación al usuario. Pues en relación al usuario, generalmente nosotros como usuarios, ustedes lo pueden pensar, queremos una mayor capacidad, por ejemplo, ¿no? A veces también estamos o queremos una buena calidad en el servicio, sobre todo lo que buscamos, múltiples aplicaciones y que tengan una rápida respuesta y un largo volumen de información. En cambio, desde las operadoras, pues, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es tener la mayor cantidad de suscriptores, porque eso representa mayores ingresos, ¿no? Y un uso más eficiente de recursos con calidad y servicio, ¿no? Sobre todo es el hecho de obtener mayores ingresos de todas las formas específicas, ¿no? El hecho de un uso eficiente habla de que generalmente, pues, yo pongo una estación base o toda una infraestructura y la idea es aprovechar al máximo esa infraestructura teniendo la mayor cantidad de usuarios posibles distribuidos correctamente y con la calidad de servicio adecuada dentro de ese espacio, ¿no? Sin embargo, a contraparte de eso, en el otro contexto está el ambiente y los servicios, ¿no? Que son los que nos limitan esos sistemas de comunicación. Luego vamos a ver, cuando vamos analizando la parte de la capa física, eh, vamos a poder contextualizar e imaginar lo difícil que en realidad resulta comunicar, o sea, establecer comunicaciones inalámbricas, ¿no? En relación o comparado con una comunicación cableada, ¿no? Vamos a tener que es mucho más complejo y mucho más difícil. Sobre todo, por ejemplo, hay recursos limitados en cuanto a ancho de banda y potencia, ¿no? El canal es a través de donde enviamos la información es muy adverso. Por ejemplo, bueno, se puede establecer con y sin línea de vista en interiores y exteriores, pero en general este canal a través del cual enviamos la información siempre es muy adverso. Luego vamos a hacer alguna comparación para que podamos ver aquello. Y hablamos de servicios multimedia con diferente requerimiento de calidad de servicio, pues actualmente tenemos una diversidad muy grande de datos que estamos enviando, ¿no? Voz en tiempo real, video en tiempo real, de ahí tenemos transferencia de datos, transferencia de imágenes, streaming. Entonces, son muy diferentes tipos de datos, cada uno de ellos con unos ciertos requerimientos de calidad y servicio que nos complica la situación, ¿no? Y además también generalmente tenemos un gran número de nodos y que son dinámicos aún en la red, ¿no? Esto, conforme vemos y introduciendo la parte de Internet de las cosas, pues ese número de nodos está creciendo exponencialmente y lo va a seguir haciendo. Y eso pues no da más que dificultades para quienes están trabajando en la parte de diseñar y desarrollar las redes de comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, pues bueno, y esto va relacionado con lo que nos mencionaba Patricia también, con esas estadísticas que nos daba de cómo ha ido el crecimiento de las telecomunicaciones. Si vemos en el último año, bueno, en este año que va activo, pues realmente y más aún con esta parte de la pandemia, pues las redes, el Internet como tal ha explotado en la cantidad de uso y de aplicaciones. Y eso nos lleva a pensar sobre todo en cuanto a comunicaciones móviles o celulares, pues, de qué nos traerá las nuevas generaciones, ¿no? En este caso, la quinta generación, que es la que está
plasmada para este año, para este tiempo, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que se piensa? Sobre todo, algunos patrones, es incrementar la capacidad inalámbrica, ¿no? Debería incrementar 1000 veces, ¿no? La conectividad de personas va a incrementar también mucho, vamos a llegar a un periodo de 7 billones y 7 trillones en cambio de cosas conectadas por esto de Internet de las cosas, ¿no? Que vamos a tener todo lo que tenemos a nuestro alrededor conectado. Lo que nos mencionaba también Patricia, el hecho de que se requiere guardar, o, bueno, ahorrar energía como tal y disminuir sobre todo la latencia, ¿no? Que es un factor bastante importante. Asociado a esto, bueno, está todo el hecho de la conexión como tal, pero bueno, pasando un poco rápido por esto, la pregunta que podríamos hacer en este caso es si ustedes consideran que cómo están desarrolladas las comunicaciones, si esas comunicaciones inalámbricas pueden cubrir todas estas necesidades que vamos viendo empiezan a aparecer con la mayor cantidad de dispositivos conectados y con las diferentes eh, con el crecimiento que tienen las técnicas, ¿no? Y la otra pregunta que la dejo ahorita un poco para que de pronto alguno la comente es, ¿qué técnicas en cuanto a capa física, pues, podría ser también enlace y red, conocen que se puedan utilizar o estén siendo utilizadas en las generaciones de redes inalámbricas actuales, ¿no? Y que puedan verse también para quinta generación. No sé si han escuchado de alguna que les ha llamado la atención, que quizás, bueno, no importa que no conozcan cómo funcione o si lo saben también. No sé si alguien quiere comentar alguna de estas preguntas. Bueno, yo conocía, bueno, en mi trabajo de tesis yo trabajé sobre el protocolo 802.11b en Wi-Fi y bueno, conozco algo sobre las técnicas de modulación que utiliza para la transmisión de la señal. Fue un trabajo bastante extenso que tuve que hacer para poder realizar una simulación que sea lo más adecuada posible para sacar resultados que se aproximen a la realidad. Entonces sí, eh, ahorita no recuerdo mismo cuál era la técnica de modulación que utilizaba. No me acuerdo si era OFDM o... No, no era OFDM. No recuerdo la verdad el nombre de la técnica de modulación. Creo que era con Q, si no me acuerdo, si no recuerdo bien. Ya, QAM o QPSK. ¿Cuál era el objetivo de tu trabajo, José Luis? El objetivo de trabajo era simular el comportamiento, analizar el comportamiento de diferentes redes ad hoc en escenarios de movimiento, de movilidad humana lo más aproximados posibles a la realidad y analizar el consumo de energía que estos protocolos producían en los dispositivos que estaban interconectados. Es decir, para saber cuál de los protocolos ad hoc producían la mejor conectividad y la mejor comunicación, pero con la reducción de energía. En eso básicamente Okay. se desarrolló. Ya. Bueno, creo que igual algunos de los temas que vamos a tratar ahora están bastante relacionados con esto que has trabajado, entonces quizás van a resultar ahí interesantes en esa línea, ¿no? Bueno, gracias José Luis ahí por la intervención. Igual luego hay otras preguntas para dar paso quizás a los demás también que quieran participar. Eh, bueno, ahí en quinta generación, bueno, este gráfico de acá que es un tanto bastante ilustrativo de varias de las ideas, de las tecnologías que se están pensando y que intentan dar solución a los diferentes problemas que se dan, ¿no? Recuerden sobre todo, entre los problemas que tenemos para quinta generación, es el pensar por uno, en la cantidad de usuarios, el incremento exponencial de la cantidad de usuarios que hay, ¿no? Y que son muy diversos, ¿no? Hay, por ejemplo, computadores. Al inicio pensábamos solo en celulares conectados, ¿no? Pero ahora pensamos en computadores, en tablets, en sensores, en diferentes equipos de recolectores de información, ¿no? Y cada uno con ideas o con métodos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, un sensor, pues lo que menos quiere es
consumir energía y pues únicamente a veces transmite información, cierta información, algunos segundos al día nada más. En cambio, un celular lo que quiere es estar activo todo el tiempo y con una conexión adecuada, con un ancho de banda adecuado también. Entonces hay mucha diversidad, ¿no? Y por eso, por ejemplo, bueno, acá hay muchas técnicas, hay por ejemplo las redes vehiculares que ya están entrando, la comunicación device to device, que en algún momento quizás podamos hablar de ello, el hecho de hablar de diferentes tipos de celdas y las micro, femtoceldas, ¿no? Que es otras ideas que están viniendo para la parte de las comunicaciones con unidades independientes que están sobrevolando, ¿no? Con los drones, por ejemplo, y este tipo de redes, cómo se van a interactuar también con la red 5G. Entonces, como ven, hay mucha diversidad de muchas técnicas que han tenido que irse incluyendo para ir superando las dificultades que se van dando. Bueno, de eso vamos a ir hablando mucho más, pero ahora mismo lo que quería introducir es ya a la parte básica, ¿no? Y ese basado en esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes o saben o conocen son los elementos básicos de un sistema de comunicación como tal? ¿Alguien que quiera comentar o que nos quiera comentar la pregunta? Con respecto a sistemas inalámbricos, ¿verdad? Sí, en general, ¿no? Un sistema de comunicación, Bueno, elementos. los elementos son el emisor, el receptor y el medio. Ya, muy bien, José Luis, muchas gracias. Si recuerdan esto, por ejemplo, hasta desde la escuela venimos con una idea de esto, ¿no? De los elementos, ahí lo veíamos de la comunicación y siempre teníamos eso, ¿no? Eh, un transmisor, un emisor, ¿no? Un receptor y un canal, un medio. Y aparte a veces hablábamos del mensaje que se quería enviar o transmitir, ¿no? Creo que desde la escuela un poco tenemos esa referencia. En este caso, bueno, vamos a contextualizar de forma general el sistema de comunicación. Tenemos una fuente de información. Eh, Ahí en esta fuente está, por ejemplo, los datos que pueden ser video, voz, datos de forma general. Si vamos a un sistema digital, entonces todo eso se transforma a bits, a binario y se envía, ¿no? En ceros y unos. Tenemos la parte de transmisión, la parte del canal que nos mencionaba José Luis y el receptor, ¿no? Y al final pues llega hacia un destino que es el que va a tratar de interpretar la información que hemos enviado, ¿no? Eh, bueno, en la fuente de información, ya lo decía, puede ser una fuente análoga o podría ser una fuente digital, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de fuente análoga cuando hablamos de voz, ¿no? Entonces la voz en este caso está siendo traducida hacia, en este caso para enviar por el Zoom, por ejemplo, pues está siendo traducida a un sistema digital, entonces pero la fuente inicial es análoga, ¿no? Entonces hablamos de fuentes como voz, temperatura, por ejemplo, también en los sensores y así, ¿no? Es información que es transmitida y es continua en el tiempo, ¿no? Luego en la parte digital, pues hablamos en cambio de información que consiste en símbolos pertenecientes a un alfabeto finito y se envía en intervalos de tiempo finitos, ¿no? Cada, pues cada tiempo se envía o un bien un 0, un bien un 1 en relación a una escala de voltaje, podría ser. Entonces, estos son los tipos de información que son los elementos que generan la información como tal. Por otro lado, podemos hablar de la parte del transmisor. ¿Cuál es la función de ese transmisor? Es preparar la información a través del canal. La señal a la forma requerida para que el canal, bueno, para el canal y además le da una potencia, la potencia necesaria, ¿no? Entonces, aquí generalmente hablamos de dos formas de transmitir, una transmisión en banda base o transmisión con modulación. Actualmente, pues lo que más vamos a mencionar es la parte de transmisión con modulación y por eso tenemos una semana dedicada a hablar de esto, ¿no? Las diferentes modulaciones, tipos y técnicas de modulación que se pueden y se emplean en los sistemas de comunicación que nos va a permitir comprender de mejor manera la evolución de los sistemas, ¿no? Y cuando hablamos de transmisión en banda base, pues es el hecho de enviar la señal de información directamente al sistema de transmisión, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy enviando una señal de voz, pues solo recojo la señal de voz y la envío directamente, sin ningún tipo de procesamiento, ¿no? En cambio, con modulación, pues es el hecho de trasladar
las componentes espectrales de la señal a frecuencias más altas, ¿no? Aquí, pues, ejemplo de eso, pueden ver las modulaciones análogas, que son quizás las que nos hace más sencillo referenciar, como por ejemplo AM, FM, ¿no? Las técnicas que se utilizan para la radio, ¿no? Que está dadas de esa forma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de AM, pues tenemos una variación de amplitud, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí, pues, es en variación de amplitud, pues es, si yo tengo unos datos, los datos van a variar de acuerdo a esa amplitud, ¿no? Y la información se va en relación a la amplitud de la señal, ¿no? Eso es un poco la parte de modular. FM, en cambio, es una modulación en cuestión de frecuencia, ¿no? La frecuencia de la señal es la que va a llevar la información, ¿no? Ese, ¿Y por qué se hace esta parte de modular? Bueno, luego vamos a ir extendiendo un poco esta información y también hablando de las modulaciones digitales, sobre todo, que son las de más interés actualmente, ¿ya? Bueno, hay Francisco, una tengo una Sí, pregunta. dígame, Charlie. ¿En qué parte, o sea, de la comunicación, o sea, hablamos del emisor, del canal de comunicación y todo eso, pero, o sea, por ejemplo, si hablamos de la comunicación, o sea, entre personas, en el momento, por ejemplo, que hay una persona que hable otro idioma, un ejemplo, el inglés, y quiera transmitir el mensaje a una persona que habla en español, ¿en qué parte de todo el sistema de comunicación existe esa transformación? Y si lo pasamos, pues, a computación, o sea, eh, podría ser que se esté enviando el mensaje con otro tipo de encriptación. No sé, a mí se me ocurre encriptación o otro lenguaje. No sé si se me entendió. Ya, bueno, pero tu pregunta es un poco en relación a, bueno, en ese ejemplo, cómo incluir esto que estamos mencionando. Bueno, si quieren, un poco la idea de modular, primero, una es porque eso nos va a permitir llegar con la señal más lejos, ¿no? Es una cuestión, ¿ya? Piensen en lo siguiente, o sea, si por ejemplo, bueno, y otra es el hecho de poder, si ustedes piensan, pues la voz como tal se transmite en un cierto rango de frecuencia, está en un cierto rango de frecuencia. Si yo quisiera, por ejemplo, transmitir varias radios, estaciones de radio, eh, sin tener una distribución con la modulación FM como tal, o la modulación AM, pues tendría un problema, un conflicto, porque es como pensar en una sala donde están 10 personas, todas están hablando al tiempo, y entonces ya se confunde la información y no se puede escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Por ejemplo, el hecho cuando tenemos la radio FM, yo le asigno, ¿no es cierto?, a cada radio un canal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la 90.1, 90.2, 90.3, ¿ya? Si pensamos en el ejemplo del hecho de que yo tengo una sala con 10 personas que están hablando a la misma tonalidad, pues quizás una forma de atribuir esta noción es el hecho de pensar que, por ejemplo, una esté hablando en español, otra en inglés, otra en otro idioma, y tenga su par correspondiente, el cual va a escuchar ese idioma correspondiente, ¿no? Eso hace que entre pares, pues, escuchen y lo demás información sea ruido, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, cuando escuchan un idioma del cual no conocen nada, pues generalmente se hace como ruido, o sea, no interpretan nada de eso y pueden escuchar a lo lejos otra información que sí está en el idioma correspondiente, ¿no? Ese sería un poco ejemplo con respecto a esto. Pero bueno, ahí, bueno, no sé si parcialmente quizás respondí porque también la pregunta de Charlie, pero igual esto de aquí lo vamos a ir ampliando mucho con mayor detalle dentro de las semanas, ¿no? La parte de modulación, y también Charlie nos hablaba un poco de técnicas de codificación y de encriptación, que también son muy importantes en el sistema de comunicación, ¿no? Que ya son para poder garantizar que ese mensaje que vamos a enviar llegue correctamente hacia el destino, ¿no? Ahí, Charlie, no sé si tienes alguna, agregar algo o... No, sí, sí, me quedó claro. Sí, Igual como, o sea, ya lo mencionas, o sea, más adelante lo vamos a ir revisando ya un poco mejor. Entonces, exactamente.
No hay problema. Ok, sí. Ujú. Ya. Bueno, ahí ya he hablado un poco de esto, ¿no? El hecho también de que es posible, por ejemplo, multiplexar el canal entre varios usuarios. ¿Por qué se hace esto? Pues piensen en la misma idea de transmisión de voz, pues tiene cubre un cierto espacio. Si yo tengo, bueno, piensen, por ejemplo, esto es como una tubería. Si yo tengo una tubería de 10 milímetros de diámetro y lo que voy a enviar, el chorro de agua que voy a enviar es únicamente de 2 milímetros, pues estoy desperdiciando, ¿no? Entonces de ahí viene el hecho de multiplexar el canal, es decir, de poder, por esa misma tubería, ¿cómo puedo yo usarla para enviar más usuarios? Si cada usuario utiliza 2 milímetros de diámetro, entonces podría tener hasta 5 usuarios para utilizar en su totalidad ese diámetro de tubería que tengo, ¿no? Entonces, eso habla de cómo multiplexar el canal. Existen varias técnicas para hacer esto también. Y otra idea de por qué modular está relacionada a combatir el ruido y la interferencia que puede haber en el canal, ¿no? Recuerden que, decía, el canal inalámbrico es bastante agresivo. Es decir, que empieza a introducir ruido e interferencias, ¿no? Entonces, una forma de combatir eso es la parte de modulación. Y lo principal es adaptar la señal de información a la banda de frecuencias en la que el canal tiene mejores características, ¿no? Bueno, algún ejemplo de modulación que ustedes conozcan y puedan mencionar, sobre todo, bueno, en la parte digital. Yo mencioné algunos de tipo análogo. No sé si alguno conoce alguno de tipo digital que cree que se utilice o en las tecnologías que están utilizando ahora, por ejemplo, en WLAN, en Wi-Fi, en su celular. ¿No? Bueno, esa va a ser una pregunta que vamos a ir pudiendo descubrir y también ustedes en el trabajo y en la... Sí, eh, a ver, sí, bueno, ¿alguien la iba a comentar? Wi-Fi, sí, la Wi-Fi utiliza FDM, por ejemplo, que es ¿cuál era esta? Pues, es, Es, es optimización de la frecuencia, bueno, está relacionada con la optimización de frecuencia, es la OFDM. Y también utiliza ya, código ¿cómo era? Código complementario, código complementario de llave, era algo así para completar, digamos, la transmisión. ya, muy bien. Bueno, generalmente es un poco interesante también conocer de qué modulación se utiliza, ¿no? Y porque ella también nos habla un poco de cómo está aprovechado el canal y la cantidad de bits que se va a enviar, ¿no? Depende un poco de la modulación. Generalmente hablamos de diferentes tipos de modulaciones, así como les decía, en análogo hablaba de modulación en amplitud, en frecuencia y en fase, pues también en digital tenemos algo similar, modulaciones en amplitud, en fase y en frecuencia. Luego lo vamos a ir revisando y comparando con las diferentes tecnologías cuáles se van utilizando, ¿no? Así como lo menciona José Luis, ¿no? Y la otra parte que teníamos es el canal, ¿no? Que es un medio físico por el cual se envía la información. En este caso es donde se introducen la mayor cantidad de perturbaciones en la señal de información. Y pues ese tipo de canal viene marcado por la banda de frecuencia empleada en la comunicación. Y está estrechamente relacionada con el tipo de servicio de aplicación del sistema. ¿Por qué? Bueno, piensen, por ejemplo, en el hecho de, es diferente el estudio y el canal y la preparación de la señal para una señal que va a ser enviada, por ejemplo, a través de un sistema satelital, donde utilizamos frecuencias en los gigahercios, por ejemplo, de 5 gigahercios hasta 20, 30 gigahercios, a una señal que se transmite, por ejemplo, en la banda de 800 megahercios, como las redes móviles. En la parte satelital, si habrán escuchado alguna vez o les ha pasado, también generalmente afecta mucho la lluvia o otro tipo de interferencias climatológicas que puedan darse. Eso les ha pasado tal vez o lo habrán visto, por ejemplo, quienes tienen televisión satelital con estos platos, ¿no? en la casa. Y generalmente cuando hay lluvias, pues empieza a dañarse la señal y hay deterioro o hay esta como tipo llovizna que se ve, ¿no?
Eso es porque el canal depende bastante también de la banda de frecuencias que se esté empleando y de acuerdo a eso también vienen las diferentes interferencias o dificultades que deben ser sobrepuestas, ¿no? Entonces, de eso nos habla el canal y también vamos a tener una semana ya dedicada a la parte de analizar esto de los desvanecimientos e interferencias que pueden producirse en el canal y cómo en los sistemas actuales se prepara la señal para ser enviada y superar esa situación. Estos canales pues pueden ser clasificados o la clasificación más general que se hace es dividiéndolos en si son guiados o cableados o no guiados o inalámbricos, ¿no? En cuanto a guiados y cableados, ustedes podrán mencionar algunos de ellos los están utilizando, por ejemplo, el par tensado, cable coaxial, que se utiliza sobre todo en telecable, fibra óptica, que algunos tendrán internet en casa con fibra óptica. Todos ellos requieren instalación y mantenimiento de línea, tienen algunas ventajas, sobre todo en este caso les decía, la parte de interferencias y el ancho de banda pues suele ser mucho mejor, ¿no? Bueno, interferencias reducidas y ancho de banda mejor, ¿no? En cambio, en la parte de no guiados inalámbricos, pues hay los de emisión por radio, microondas terrestres, microondas por satélite, luz infrarrojos y láser. Entre las cosas buenas es que, bueno, generalmente habla de que debes poner un elemento radiante, una antena, para emitir la señal y en base a eso establecer la comunicación. Entonces, la instalación puede ser mucho más rápida que tender cableado, por ejemplo, o tender tendido de fibra para poder llegar hasta un cierto lugar. Sin embargo, pues, les decía, el canal es mucho más agresivo, hay mucho más tipo de interferencias que pueden afectar la señal, y por eso también es mucho más difícil lograr anchos elevados, ¿no? Para la comunicación. Por eso, al inicio, si generalmente nosotros preferíamos tener conectada la computadora al cable a tener una comunicación inalámbrica, ¿no? Un access point. Pero actualmente hemos logrado unos mejores anchos de banda en las comunicaciones inalámbricas y eso ha permitido que pues hasta llegar a un punto a veces que nos es un tanto indiferente si tenemos un buen access point en casa, pues conectarnos inalámbricamente desde cualquier punto, ¿no? Vamos a ir viendo luego a qué se debe y cómo se puede establecer esa parte, ¿no? Bueno, hay algunas características, no voy a entrar mucho a detalle, pero está la parte de los anchos de banda y las características que podrían describir. Luego las revisan un poco en la presentación. En cuanto a canales sin hilos, pues hablamos generalmente, esto de ahí lo vamos a distribuir en cuanto a las ondas radioeléctricas y ahí pues hay que hacer un pequeño análisis, les decía, también de los tipos de ondas, ¿no? Que es decir, un sistema de comunicación inalámbrico pues necesita una parte en la transmisión para preparar la señal para ser enviada y luego se conecta hacia un sistema radiante que es la antena como tal, a través de cual la señal es propagada por el medio, ¿no? Y ahí en ese caso entramos por diferentes tipos de onda que pueden existir. Sobre todo están asociadas algunas de ellas bueno, a cómo son enviadas y en qué capa de la atmósfera son enviadas, ¿no? Recuerden que tenemos varias capas de la atmósfera. Algunas, como por ejemplo las comunicaciones satelitales, pues salen de la atmósfera o bueno, hasta una geoestacionaria, por ejemplo, tiene el satélite a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y tiene bueno, es una onda que tiene un recorrido diferente al que podría tener, por ejemplo, una señal en casa o Bluetooth, ¿no es cierto? Que estamos totalmente directo, ¿no? Entonces, asociado a eso, hay diferentes formas de comunicación o diferentes ondas radioeléctricas que son estudiadas y cómo ellas son impactadas, ¿no? Bueno, algo de eso también vamos a hacer referencia luego en la parte de capa física, ¿no? Y asociado a eso, generalmente lo que nos interesa en esta parte de canales es establecer modelos matemáticos para los canales, ¿no? Porque en base a eso podemos establecer el comportamiento del sistema de comunicación y generalmente es una forma habitual de considerar que los transmisores y receptores son los efectos que introduce el canal en el sistema de comunicación y cómo se va a comportar, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente se puede hacer se puede hacer a través de software o simulación. Si se tiene un modelo del canal como tal,
se puede poner en el software y en base a eso calcular cómo va a ser el comportamiento del sistema, hasta dónde va a llegar, qué tipo de cantidad de datos pueden ser transmitidos y todo esto, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos y modelos de canales. Luego hablamos de esto. En este caso los voy a pasar rápidamente también por el tiempo. Otro asunto en cuanto al canal es el hecho de poder multiplexar la información, es decir, compartir el canal. Les decía que muchas veces tenemos una información que es pequeña en relación al ancho de banda que tengo disponible en el canal. Entonces ahí viene la parte de poder multiplexar y o hacer que varios usuarios transmitan a través del mismo canal, ¿no? Existen aquí también diferentes técnicas que los sistemas de comunicación actuales utilizan, ¿no? No sé si alguno ha escuchado alguna de esas técnicas o mecanismos que puedan servir para compartir el canal. ¿No? Pues generalmente hay tres técnicas básicas que podrían haber escuchado en cuanto a multiplexación, por ejemplo, en frecuencia, ¿no? Es decir, que distintos usuarios usan frecuencias de emisión diferentes. Eso es, por ejemplo, FM, ¿no? Que le asignas una frecuencia a la 90.1, 90.4, 90.5 y en cada una de esas frecuencias transmite un usuario diferente, ¿no? Multiplexación por división de tiempo, es decir, que asignan tiempos, como por ejemplo aquí en Zoom, que estamos tenemos que hacerlo por tiempos, ¿no? Si alguien quiere hablar, pues se le asigna un espacio de tiempo, habla y luego pide la palabra a otra persona y así, ¿no? Pero estamos utilizando el mismo canal a la final, que es esta conexión de la videollamada que tenemos. Otra es, por ejemplo, el hecho de multiplexación por división de código, que esta es un poco más densa, donde a cada usuario se le da un código y en base a ese código, pues, envía la señal al medio y el receptor pues deberá tener el código y hacer un proceso inverso para obtener la información. Bueno, eso abarca la parte de la percepción del canal como tal. Ahí, como ven, también existen muchos puntos importantes que deben ser analizados, estudiados y muchas técnicas que han sido desarrolladas para superar esta parte. Y en la parte final tenemos la recepción, que es el hecho de recuperar la información con la mayor fidelidad posible, ¿no? Pues aquí se hace el proceso inverso del que se hizo en la transmisión. En la transmisión generalmente se prepara la señal para enviarla. Eso implica hacer algunos procedimientos. Pues acá en la recepción habría que hacer lo inverso. Generalmente también se tiende a amplificar la señal o realizar una demodulación, si es que fue modulada. Se trata de fidelizar la señal rechazando, bueno, algunas señales que podrían ser no deseadas. Y pues tratar de devolver la señal a su estado original. Si fue una señal de voz y se transmitió en forma digital, pues deberá ser nuevamente transformada a análoga, ¿no? Bueno, también otra clasificación de sistemas de comunicación puede ser en cuanto a la direccionalidad, que esto quizás ya lo han escuchado varias veces, que es en cómo si hay comunicación duplex, es decir, que ambos pueden enviar información al mismo tiempo, o semiduplex, simplex, donde solo uno puede, es comunicación en un solo sentido, como la radio difusión. La semiduplex es ambos sentidos alternadamente, por ejemplo, en las radiocomunicaciones móviles, ¿no? Duplex es que existe intercambio de información en ambos sentidos, como por ejemplo la telefonía convencional, ¿no? Esta es la direccionalidad. También se puede dividir los sistemas de comunicación en cuanto a las técnicas de transmisión, ¿no? Si son transmisión de análoga o digital. Que tienen, generalmente lo que tenemos ahora actualmente está yendo todo hacia lo digital, porque tiene varias ventajas respecto a la parte análoga. Eso de ahí las dejo por acá escritas un poco para que las revisen luego en cuanto a ventajas y limitaciones de los sistemas tanto análogos como digitales para una revisión. Y lo último mencionar acá sería en cuanto a los parámetros de calidad de un sistema de comunicación. Cuando hablamos de sistemas de comunicación análogos, lo que nos da la calidad del sistema es la semejanza entre la señal que salió del receptor y la señal de información original, ¿no? Esa comparación que se pueda tener entre las dos señales. Generalmente eso se hace a través de una métrica que se conoce como relación señal a ruido, ¿no? Que es un cociente entre
la señal y el ruido recibido, ¿no? Y en base a ese cociente, pues yo tengo una métrica. También podría incluir la parte de perturbaciones o interferencia, entonces ahí lo que hago es dividir la señal para el ruido más las interferencias, ¿no? Y en cambio en los sistemas digitales mido la semejanza entre los bits decodificados en el receptor y los bits enviados, ¿no? Porque en este caso pues envío solo señales de ceros y unos y al final en el receptor pues voy a obtener una cadena de ceros y unos también, pero algunas de ellas pueden traer errores. Entonces aquí la métrica que se utiliza para saber qué tan buena fue la señal que recibí, pues es una métrica que se conoce como bit error rate o la tasa de error de bit, que lo que hace es esta diferencia, ¿no? Saber cuántos bits llegaron errados y en base a eso tengo un porcentaje, una probabilidad de error que me está entregando el sistema y la señal, ¿no? Entonces, generalmente son los parámetros de calidad que se manejan en los sistemas de comunicación. En base a esos, pues vamos a ir clasificando y asociando los sistemas luego, ¿no? Bueno, generalmente también dos partes aquí que están asociadas a los recursos especialmente importantes que limitan las posibilidades de implantar un sistema de comunicaciones. Son dos o son sobre los que siempre se habla, el ancho de banda y la potencia de transmisión, ¿no? Que son los recursos importantes que deberíamos considerar para implantar un sistema de comunicación, ¿no? Bueno, eso lo dejo también como referencia porque en relación a eso vamos a ir hablando y discutiendo, ¿no? Además, entiéndase que cuando veíamos, por ejemplo, esta parte de cómo las redes de móviles van y tienden hacia 5G, igual las redes WLAN, todas ellas que están buscando, pues están buscando el hecho de mayores anchos de banda, menores retardos y el problema de eso es que generalmente tenemos una potencia de transmisión limitada, ¿no? Y cada vez es más limitada también por, algo de ello también es por regulación, ¿no? Por el hecho también de que esa potencia que transmiten los equipos no interfiera con otras señales, porque no sea perjudicial también para las personas, hay limitaciones que nos dan las restricciones. Entonces, todo eso nos lleva a que en el momento de diseñar un sistema de comunicación sean muchos los parámetros con los que debe jugarse y las técnicas y modulaciones que se han ido desarrollando van hacia eso, ¿no? Hacia cómo con las limitaciones que tenemos, sean dadas por el canal, sean dadas también por las circunstancias, pues en base a esas técnicas y métodos, yo puedo generar una mejor calidad, un mayor ancho de banda, una mayor tasa de transmisión. Como ven, las ideas que tenemos acá para desarrollar pues son bastantes, pero la idea básica, como les decía, es ir estudiando algunos conceptos o técnicas básicas que son transversales para muchas de las tecnologías que tenemos actualmente y que están compartiendo. Luego les decía en la parte del trabajo o la exposición, cada uno va a tener asignado alguna de estas tecnologías, por ejemplo, comunicaciones móviles, WLAN, redes de sensores, IoT, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se van aplicando todos estos conceptos, ¿no? Tanto en la parte en la capa de red, de enlace y capa física, y las variaciones que hay que hacer para adaptarse a la situación específica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, las necesidades que tiene un sensor como les decía, las necesidades que tiene un equipo móvil o las necesidades que tenemos dentro de una red WLAN en cuanto a energía, a ancho de banda, a tasa de datos para transmitir, a potencia que se puede enviar y entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos son diferentes tipos de recursos y métodos, técnicas, y ellas se van combinando para establecerlas de forma correcta y permitir comunicar en las diferentes situaciones que se puedan generar, ¿no? Y vamos a ver luego que, pues, viendo esos principios básicos, va a ser posible dimensionar cómo se comportan los diferentes sistemas y tecnologías que tenemos actualmente y también por qué se dan estas limitaciones y cómo se pueden abordar o cómo se han ido abordando en el transcurso del tiempo para ir desarrollando las nuevas tecnologías.